tardes, mi nombre es Luis Adolfo Álvarez Rodríguez y pues hoy les vengo a hablar sobre un tema muy importante de la materia teoría general del proceso. Pues primeramente tenemos que entender qué es el derecho y cómo se clasifica. Pues el derecho pues es un conjunto de normas específicas para la regulación de la sociedad. Su principal finalidad pues es mantener el orden, proteger los derechos de las personas y resolver conflictos y garantizar la justicia. Otro punto importante es que existen tres ramas del derecho, que son el derecho público, el derecho privado y el derecho social. Les voy a hablar primeramente sobre el derecho público. El derecho público pues es el conjunto de normas que regulan la organización y funcionamiento del Estado. ¿A qué me refiero con esto? Que las relaciones entre las autoridades y los particulares pues que tiene que ser ejecutada correctamente para poder hacer su autoridad para proteger los intereses generales de la sociedad. Y pues su principal objetivo pues es garantizar el orden público, la seguridad, la justicia y el correcto funcionamiento de las instituciones gubernamentales. Dentro del derecho público pues también podemos encontrar la primera pues es de sus diversas ramas pues es el derecho constitucional, que ya anteriormente pues ya la habíamos llevado. ¿Y qué estudia esto? El derecho constitucional estudia la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Pues esta rama pues se encarga de organizar los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Además pues también pues reconoce y protege los derechos del humano y las garantías de todas las personas. Otra rama importante es el derecho administrativo. ¿A qué me refiero con esto del derecho administrativo? Es el que regula la actuación de las dependencias y organismos de la administración pública. Por ejemplo, cuando pues una persona solicita un permiso de construcción, una licencia de conducir y pues varía los permisos, o también puede ser un trámite sobre una autoridad y pues se puede aplicar las normas del derecho administrativo. También pues en sus diversas ramas también podemos encontrar el derecho penal. ¿Y qué es lo que establece este derecho? Pues son conductas que rige el derecho consideradas delitos y cuáles son sancionables o penas aplicables a quienes lo cometen. Por ejemplo, pues delitos como el robo, el fraude, el homicidio, el secuestro, que están regulados pues por el derecho penal. Otra rama es el derecho procesal. ¿Qué es esto? Pues establece los procedimientos que deben seguir los tribunales para resolver los conflictos, ya sean pues civiles, penales, mercantiles, laborales o familiares. Es decir, pues es básicamente pues quien determina cómo se desarrollan en un juicio desde que inicia hasta que termina la sentencia. Asimismo, pues el derecho fiscal o como también lo conocemos aquí en Coahuila, el derecho tributario, pues también es encargado pues de regular las contribuciones que deben pagar los ciudadanos, así como los impuestos, los derechos de aprovechamiento, así como las facultades del Estado para recaudar esos recursos. Y finalmente, pues podemos encontrar el derecho internacional público. ¿Qué es esto? Es un poco complejo, pues es el que regula las relaciones entre los diferentes estados y los organismos internacionales mediante los tratados y acuerdos que buscan mantener pues la cooperación entre todos y la paz entre las naciones. Bueno, pues ahora les voy a hablar sobre el derecho social y les voy a explicar más o menos cómo funciona. Pues el derecho social surgió pues para otorgarle a los grupos que históricamente pues se encontraban en una situación vulnerable y desventaja económica. Su objetivo pues principal pues es encontrar una situación de desventaja y lograr la mayor igualdad a las personas y garantizar condiciones de vida dignas. A diferencia del derecho pues privado, pues donde las partes se consideran iguales, el derecho social reconoce que existen desigualdades y busca equipararlas mediante normas de protección.
Dentro del derecho social, pues también podemos encontrar tres ramas principales, que pues la primera, pues ya muchos la conocemos y es la que usamos diariamente, pues es el derecho del trabajo. Pues esto que regula, regula las relaciones entre los trabajadores y los patrones, establece también derecho como el salario digno, a la jornada laboral, las vacaciones, el aguinaldo, la seguridad e higiene en el trabajo y pues las prestaciones laborales. Otra rama pues podría ser el derecho agrario, que este también encarga y pues regula la propiedad y la posesión y el aprovechamiento de las tierras ejidales y más o menos así como suceden en los ejidos o pequeños ranchos donde hay productores campesinos y rurales. Por último, pues les voy a hablar sobre la pequeña rama de la seguridad social. Pues esto que protege, pues protege básicamente a las personas frente a riesgos como pues enfermedades, accidentes de trabajo, invalidez, desempleo y maternidad. En México, pues las instituciones son principalmente pues ya las que conocemos, es el IMSS y el ISSSTE, que forman parte pues del sistema de protección social. Y pues yo creo que pues aquí cerraría el primer punto. En conclusión, pues en este punto, pues el derecho social busca pues garantizar una mayor justicia e igualdad para todos los integrantes de la sociedad. También pues para concluir podemos decir que la clasificación del derecho permite comprender pues una mejor función para poder desempeñar sus ramas todas juntas. Bueno, pues ahora les voy a explicar en segundo plano qué es el litigio. El litigio, pues es un conflicto de intereses entre dos o más personas, pues en una de ellas pretenden que prevalezca un derecho o una pretensión, mientras que la otra se opone o la rechaza. Debido pues a esta oposición, el conflicto pues no puede resolverse de manera voluntaria y pues requiere la intervención pues de una autoridad mayor y competente que generalmente pues es el juez. En otras palabras, pues el litigio existe cuando pues dos personas tienen posiciones contrarias respecto a un mismo asunto o ninguna está dispuesta a ceder. Así de fácil. Por ello, pues es necesario pues acudir a un procedimiento legal para que la autoridad determine pues quién tiene la razón pues conforme a la ley. Les voy a explicar más o menos cómo está clasificado esto. Les voy a explicar los elementos del litigio. Para pues que un litigio deba presentarse los siguientes elementos. Un conflicto de intereses. ¿Qué es esto? Pues es cuando dos o más personas tienen intereses incompatibles. Una pretensión es cuando una de las partes pues exige que el reconocimiento del cumplimiento del derecho. También otro punto pues es una resistencia u oposición, de otra parte niega ese derecho o se niega a cumplir la pretensión. También otro punto sería la necesidad de una solución jurídica. Como las partes no llegan a un acuerdo o simplemente no quieren llegar, pues interviene la autoridad pues para resolver el conflicto así de fácil. Y si falta alguno de los elementos, no puede pues haberse propiamente de un litigio. ¿Cuáles son los sujetos del litigio? Pues todo litigio pues intervienen diferentes personas. Pues así de fácil pues sería el actor demandante, demandado, el juez o tribunal. El actor pues es quien inicia el procedimiento y presenta una de las pretensiones. El demandado es la persona pues con quien se dirige la demanda y quien se opone o responde a la pretensión. El juez o el tribunal es la autoridad imparcial pues encargada pues de analizar las pruebas y aplicar la ley en una resolución. Características pues del litigio sería pues un conflicto jurídicamente trascendente. Pues ¿a qué me refiero con esto? Pues que tiene consecuencias legales básicamente. Existe también pues una controversia entre dos o más partes. Se busca también pues la aplicación del derecho para resolver el conflicto. Normalmente el origen pues es un proceso judicial y finaliza mediante pues una sentencia o un convenio de algún medio alterno y de solución de controversias. Les voy a dar un pequeño ejemplo de los litigios. Pues
pues en un litigio pues puede ser que una persona pues venda un automóvil y pues el comprador no pague el precio acordado, ¿verdad? El vendedor exige el pago, pero el comprador se niega. Como existe una pretensión y una oposición al mismo tiempo, surge el litigio, pues que se puede resolver pues ante un juez. Pues la importancia pues del litigio pues permite pues que los conflictos sean resueltos conforme a la ley y no mediante a la violencia o la imposición de una de las partes. Además pues garantiza pues que todas las personas tengan acceso a la justicia, pueden ofrecer pruebas, defender pues todos sus derechos y obtener una resolución emitida por una autoridad imparcial. El litigio pues también fortalece el Estado de Derecho, ya que asegura que los conflictos pues sean solucionados mediante procedimientos legales, respetando los derechos pues de las partes. Bueno, también pues les voy a agregar otro punto muy importante que son las medidas de solución de litigio. Pues el litigio pues ya se los había explicado pues hace un momento. Pues las medidas de solución de litigio pues son los mecanismos mediante los cuales se busca poner fin a un conflicto de intereses de las personas. Cuando surge el litigio, las partes pues pueden resolverlo de diferentes maneras. Algunas veces pues lo solucionan por sí mismas, o en otras ocasiones interviene un tercero imparcial pues que les ayuda a resolver el conflicto. Los medios de solución de litigio pues se clasifican también en tres grandes grupos, que es mencionado pues la autotutela, la autocomposición y la heterocomposición. ¿Qué es la autotutela? La autotutela pues es el medio más antiguo para solucionar un conflicto. Consiste que una de las partes imponga su voluntad sobre la otra utilizando su propia fuerza o poder, sin intervención de una autoridad pues que decida quién tiene la razón. En este caso pues una persona se protege pues sí misma de sus derechos. Actualmente la autotutela está prohibida como regla general, porque en el Estado pues tiene pues cierto monopolio pues de la impartición de justicia, es decir que pues nadie puede hacer justicia por su propia mano. Es muy absurdo hablando de eso hoy en día. Sin embargo pues existen algunas excepciones permitidas por la ley. Pues los ejemplos de autotutela pues sería la legítima defensa, ya mencionado en otro tipo de materia, pues cuando una persona repele una agresión real inminente para pues proteger su vida o sus bienes. El estado de necesidad, ¿qué es esto? Cuando una persona actúa pues para evitar un daño mayor. El derecho de retención, cuando la ley le permite conservar un bien pues hasta que se cumpla pues la obligación o pague el deudor. Les voy a platicar ahora sobre la autocomposición. El segundo medio pues consiste pues en que las propias partes solucionen el conflicto mediante un acuerdo voluntario, sin que un tercero pues imponga la decisión. Pues aquí no existe violencia ni imposición, pues las personas por sí solas dialogan y llegan a una solución que ambas pues les convenga básicamente. La autocomposición fomenta pues la cultura, la paz, para evitar procesos judiciales largos y costosos. O sea, ¿a qué me voy a entender con esto? Pues que las partes se pongan de acuerdo para así pues evitar largos plazos y pues llegan a un convenio justo. ¿Cuáles son las autoformas de composición? Pues existen varias formas. Primeramente pues sería el desistimiento. Ocurre pues cuando que el inicio de la reclamación pues decide renunciar o continuar con ella. Por ejemplo, una persona pues presenta una demanda y posteriormente pues decide retirarla. Ese es el desistimiento. El allanamiento sucede pues cuando el demandado pues acepta la pretensión del actor. Por ejemplo, una persona pues demanda el pago de una deuda y el demandado reconoce pues que efectivamente debe el dinero y acepta pagar. La otra pues sería la transacción. Es el acuerdo mediante el cual pues ambas partes básicamente realizan concesiones recíprocas para terminar el conflicto. Ninguna de las partes pues obtiene todo lo que pues pretende, pero ambas ceden parcialmente para alcanzar pues una solución justa y pues que se vayan con un buen sabor de boca las dos partes. Conciliación. ¿Qué es la conciliación? La conciliación pues consiste básicamente en que ingrese una tercera persona imparcial, pues les ayuda a las partes a comunicarse y proponer alternativas de una solución. Sin embargo, pues las partes son libres de aceptar o rechazar esas propuestas.
La otra pues sería la mediación. La mediación también cuenta pues con la participación de un tercero imparcial llamado mediador. Pues la diferencia es que el mediador pues no propone soluciones, únicamente facilita la comunicación para que sean las propias partes pues que contribuyan en el acuerdo y tomen ellos su decisión. Les voy a hablar ahora de la heterocomposición. El tercer medio es la heterocomposición. Pues en este caso pues interviene un tercero imparcial que tiene la facultad de resolver un conflicto. A diferencia pues de la autocomposición, aquí la decisión no depende exclusivamente de las partes. Las principales formas de heterocomposición pues son el arbitraje, pues las dos partes deciden básicamente voluntariamente someter su conflicto pues a un árbitro. Pues el árbitro los escucha a ambas partes, analiza las pruebas y emite un laudo arbitral que generalmente tienen pues efectos obligatorios que deben de cumplir básicamente. Proceso jurisdiccional es el medio más conocido, pues el que más se utiliza hoy en día. Pues consiste en acudir ante un juez o tribunal del Estado para que les resuelva el litigio, conforme a la ley. Durante el proceso, pues el juez dicta sentencia obligatoria para las partes. En este medio, pues ofrece mayores garantías judiciales, ya que la decisión proviene de una autoridad competente. Diferencia de los tres medios. Les voy a explicar, pues para que no se confundan y tengan una mayor idea de cómo se dividen estas tres partes. La autotutela, pues una persona pues impone la solución por sí misma sin intervención de un tercero, generalmente pues está prohibida, salvo las excepciones legales que ya les había mencionado ahorita. La autocomposición pues son las propias partes que deciden solucionar el conflicto mediante el diálogo y el acuerdo voluntario. Y la heterocomposición, pues un tercero imparcial como un árbitro, pues un juez, pues les ayuda a resolver el conflicto y pues él emite básicamente la decisión. Bueno, pues hoy en este siguiente tema pues les voy a explicar qué es la jurisdicción. La jurisdicción es una facultad que el Estado tiene como poder a través de los jueces, tribunales, para administrar la justicia, resolver conflictos jurídicos y hacer cumplir sus decisiones. En otras palabras, pues es el poder del Estado que otorga a los órganos jurisdiccionales para aplicar la ley cuando existe un litigio entre dos o más personas. Cuando un juez resuelve un conflicto mediante una sentencia, este está ejerciendo la jurisdicción que el Estado le ha conferido. Les voy a explicar un poco más o menos sobre las características de la jurisdicción. La jurisdicción tiene varias características importantes. Es una función del Estado porque únicamente pues, las autoridades judiciales pueden ejercerla. Es pública ya que buscan proteger el interés de la sociedad y garantizar la paz social. Es obligatoria porque las resoluciones judiciales deben cumplirse. También es indelegable, ya que el juez no puede transferir libremente su función a otra persona. Y tiene como finalidad aplicar el derecho, resolver conflictos, elementos de la jurisdicción. Les voy a platicar cuáles son las partes de la jurisdicción también. Es el juez, es el que representa al Estado, son las partes, es decir, pues el actor y el demandado. Es el litigio, que es el conflicto de intereses entre el actor y el demandado. Y pues es el proceso, que es el conjunto de actos mediante los cuales se resuelve el conflicto. Y ya por último, pues sería la sentencia, que pues es la decisión final del juez. También les voy a explicar qué es la competencia. La competencia es la medida o el límite de la jurisdicción, pues es decir, determina cuál juez o tribunal específico tiene la facultad legal para conocer y resolver un determinado asunto, mientras que todos los jueces tienen jurisdicción. No todos son competentes para conocer cualquier caso. La competencia pues evita que varios jueces conozcan del mismo asunto y garantizar que cada conflicto sea resuelto por autoridad que la ley señala. Por ejemplo, pues un juez penal no puede resolver un juicio laboral, ni un juez familiar pues puede resolver un proceso mercantil porque cada uno tiene su competencia distinta. Criterios para determinar la competencia. Pues la ley también establece pues diversos criterios para determinar que el juez conocerá pues, de un asunto. Número 1 pues sería pues la competencia por materia. Se determina pues según la naturaleza del conflicto. Existen jueces especializados en diferentes materias, pues como por ejemplo en civil, penal, familiar y mercantil, laboral y administrativa.
pues cada uno conoce únicamente asuntos que corresponde a su especialidad. Número 2, pues sería la competencia por territorio. Depende del lugar donde ocurrió el hecho o donde debe cumplirse la obligación. Por ejemplo, si un contrato incumplió en Saltillo, normalmente conocerá un juez con competencia territorial, pues en Saltillo, ¿verdad? En esta misma ciudad. Competencia por cuantías. Se determina según el valor económico del asunto. Los conflictos de menor valor pues pueden ser conocidos por juzgados especializados en asuntos de menor cuantía, mientras que los de mayor valor corresponden a otros tribunales. Número 4 pues sería la competencia por grado. Se refiere pues a la etapa del proceso. Por ejemplo, los juzgados de primera instancia no conocen inicialmente el asunto. Los tribunales de apelación pues también pueden revisar las resoluciones cuando alguna de las partes interpone un recurso. Número 5 pues sería la competencia por turno. Cuando existen pues varios juzgados con la misma competencia, pues el asunto se asigna pues mediante de un sistema de turno para distribuir equitativamente la carga de trabajo. Ahorita pues les voy a explicar un poco más sobre las diferencias de jurisdicción y competencia. Aunque ambos conceptos están relacionados, presentan pues diferentes importantes aspectos, pues como sería la jurisdicción, es el poder que tiene el Estado para administrar la justicia, y pues otro sería la competencia, es el límite pues que establece cuál juez ejercerá esa jurisdicción de un caso concreto. Podemos decir que pues la jurisdicción es el género y la competencia es la especie. Les voy a dar un pequeño ejemplo para que más o menos me vayan entendiendo de qué es lo que estoy tratando de decir. Por decir, si existe un conflicto por un divorcio en Saltillo, todos los jueces del estado tienen jurisdicción porque forman parte del poder judicial. Sin embargo, únicamente pues será competente el juez familiar que corresponda territorialmente para conocer este caso. ¿Cuál es la importancia de la jurisdicción y la competencia? En estos conceptos pues son fundamentalmente pues para garantizar una correcta administración de justicia. Gracias a la jurisdicción, el Estado pues se encarga también de resolver los conflictos pues de manera imparcial, pues para que no haya diversos aspectos en los que no cuadren las decisiones del juez. Gracias a la competencia, pues cada asunto pues llega a un juez especializado que corresponde conforme a la ley. En esta brinda mayor seguridad y pues evita decisiones contradictorias y pues también permite que el proceso pues fluya y se desarrolle correctamente. Buenas tardes, pues hoy le vamos a dar continuación a un tema en específico y pues que les quiero compartir, y pues el tema sería sobre la jurisdicción. Primero pues tenemos que saber qué es la jurisdicción, ¿verdad? Es la facultad pues que tiene el Estado a través de los jueces y tribunales para resolver un conflicto y pues aplicar la ley considerablemente. Pues un punto muy importante pues es la jurisdicción contenciosa. ¿Qué es esto? La jurisdicción contenciosa pues existe cuando hay un conflicto en una o más personas y que cada persona pues defiende una postura diferente. Pues en estos casos un juez pues interviene para escuchar a las partes, analiza las pruebas, el problema y dicta una sentencia que resuelva el conflicto. En este tipo pues de jurisdicción siempre existe una controversia jurídica. Un pequeño ejemplo pues sería una persona demanda a otra por un incumplimiento de un contrato o una de compra-venta y ambas presentan pruebas y el juez decide quién tiene la razón. Número 2 pues sería la jurisdicción voluntaria. La jurisdicción voluntaria se presenta cuando no existe un conflicto entre las partes. Las personas pues acuden ante un juez pues para solicitar la intervención en su asunto, pues que requiere pues una validación o un reconocimiento legal. Pues en estos casos es sencillo, pues un juez no resuelve una disputa, sino que pues supervisa que se cumplan los requisitos establecidos por la ley. Y el ejemplo de este punto pues sería más o menos, para que me entiendan, pues sería la autorización
para vender los bienes o a un menor de edad o la rectificación de un acta del estado civil. En ciertos casos, pues la consignación de un pago cuando el acreedor no quiere recibirlo. El punto número 3 pues sería la jurisdicción concurrente. Pues la jurisdicción concurrente pues ocurre pues cuando las autoridades distintas tienen una competencia para conocer el mismo asunto. O sea, ¿qué significa con esto? Pues puede ser conocido pues por los jueces de distintas órdenes siempre y cuando pues lo permita la ley. Aquí pues en México sucede mucho y es muy común pues cuando un asunto relacionado pues con los derechos federales pues puede ser conocido pues por los jueces federales como jueces locales, y también pues de acuerdo pues con las reglas de competencia previstas en la Constitución y sobre todo pues en las leyes. Y pues ya para cerrar este pequeño punto, pues la jurisdicción contenciosa por resolver, pues básicamente por decirle los conflictos mediante las personas en una sentencia. Y la jurisdicción voluntaria pues interviene cuando no existe una controversia y solo requiere pues la autorización o validación de un acto. Y la última pues la jurisdicción concurrente permite pues que una autoridad tenga competencia pues para conocer de un asunto, pues siempre y cuando pues está establecido en la norma jurídica o en las leyes. Quiero contar sobre un punto muy importante y pues sería la competencia y cómo funciona pues en el derecho procesal. La competencia pues es un conjunto de facultades que tiene un juez o un juzgado pues para conocer un asunto en específico, ¿verdad? Pues todos los jueces pueden ejercer la función jurisdiccional, pero pues no todos pueden llevar a cabo pues el mismo conflicto. Cada juez tiene su función jurisdiccional para conocer los asuntos para lo que la ley los faculta. Por ejemplo, pues un juez no puede resolver un proceso penal porque cada uno tiene una competencia específica y establecida por la ley. Para determinar que un juez conozca un asunto existen pues diversos criterios de competencia. El primero pues es la competencia por materia, que depende del tipo de conflicto o de rama del derecho a la que pertenece el asunto. Existen jueces especializados en materia penal, civil, mercantil, laboral y administrativo y agrario. Por ejemplo, si una persona presenta una demanda de divorcio, el asunto corresponde a un juez familiar. Si una persona es acusada de cometer el delito, el caso será conocido pues, por un juez penal. Otro punto importante o criterio pues sería la competencia por cuantía, que se determina por el valor económico pues del litigio. ¿A qué me refiero con esto? Pues qué tan costoso pues puede ser el caso o qué tanto dinero se le va a reclamar en un juicio a alguna de las partes. Pues también permite establecer que el órgano jurisdiccional sea competente pues para resolver el caso. En los asuntos de menor cuantía los conocerá pues determinados jueces, y cuando la cantidad pues sea mayor, el asunto pues será competente pues de otro órgano jurisdiccional conforme a lo que la ley diga y establezca. Otro criterio importante pues sería la competencia por grado, que tiene pues una pequeña relación con la jerarquía de los tribunales. Pues el primer grado corresponde a la primera fila del juez en primera instancia, quien conoce el asunto por primera vez y pues se encarga de dictar sentencia. Si alguna de las partes no se pone totalmente de acuerdo o no está conforme con esa resolución, pues pueden interponer un recurso de apelación para el tribunal de segunda instancia, que revise pues si la decisión del juez de primera pues fue correcta. En algunos casos pues puede promoverse un juicio de amparo o algún otro medio pues de defensa o extraordinario, lo que comúnmente pues se le conoce como tercera instancia.
Otro pequeño criterio pues sería la competencia por territorio, que esta yo creo que ya la conocemos todos. Pues se refiere al ámbito territorial, geográfico, donde el juez puede pues ejercer su función jurisdiccional. Pues a qué me refiero con esto, que un juez de Coahuila no puede conocer asuntos si no está fuera de su competencia territorial. Y pues también podemos, pues en esta ocasión pues pueden surgir conflictos respecto al juez que debe conocer el asunto. A esto se le llama un conflicto de competencia. Estos existen en dos formas para resolverlo, que sería la declinatoria y la inhibitoria. La competencia declinatoria pues es una vía de impugnación directa, representada pues ante un mismo juez ya que está conociendo el asunto, solicitando que se declare incompetente y pues remita el expediente al juez que realmente corresponda al conocer pues que conozca el litigio básicamente. Es decir, pues la parte del juez que deje de conocer del caso porque considera que no tiene pues la competencia suficiente pues para llevar a cabo. Por otro lado, pues la competencia inhibitoria es una vía de impugnación indirecta. En este caso, pues la solicitud se presenta pues ante el juez que se considere competente, aunque todavía no conozca el asunto. Ese juez solicita que pues actualmente lleve el caso, que deje de conocer y remita al expediente para continuar con el procedimiento. Otro aspecto muy importante es la imparcialidad del juzgador, ya que todo juez pues debe actuar sin favorecer a ninguna de las partes, que en este caso pues sería actor y demandado, y únicamente basarse resolviendo con base a la ley, sin favorecer a las pruebas presentadas con anterioridad y garantizar pues la imparcialidad que existe en estas tres figuras jurídicas, que es el impedimento, la excusa y la recusación. Dice, el impedimento son las circunstancias que pues que ya previstas por la ley básicamente, pues que pueden afectar pues la imparcialidad del juez. ¿Cómo les puedo decir mejor? Pues para explicarlo, pues es un pequeño ejemplo, cuando tiene un parentesco con alguna de las partes o un interés personal en el asunto. La excusa es cuando ocurre y reconoce el juez que existe ese impedimento y decide él mismo renunciar voluntariamente del conocimiento del caso. Y pues finalmente la recusación es el derecho que tienen las partes para solicitar pues que el juez sea separado pues del asunto cuando considere pues que existe una causa que pone en duda pues la imparcialidad. Cuando dos jueces no logran ponerse de acuerdo sobre quién debe de conocer el asunto, interviene un tribunal de competencia, que es el órgano encargado de resolver el conflicto. Por ejemplo, si el conflicto ocurre entre dos jueces del estado de Sonora, pues resolverá pues el Supremo Tribunal de Justicia de ese estado. Si el conflicto se presenta ante un juez federal, pues en una materia de amparo perteneciente en su mismo circuito, resolverá pues el tribunal colegiado del circuito correspondiente. En conclusión, la competencia básicamente es el conjunto pues de facultades que la ley le otorga a los jueces pues para conocer determinados asuntos, y se determina por los criterios pues de materia, cuantía, grado, la atracción, la conexividad y pues la prevención. Además, cuando existen conflictos sobre que un juez debe conocer un caso, la ley pues establece los mecanismos específicos como la declinatoria y la inhibitoria, siempre garantizando que el proceso sea resuelto por un juez competente e imparcial, pues para que pues asegure principalmente pues una correcta administración de justicia. Bueno, pues ahora les voy a explicar qué son las acciones, las excepciones, el derecho de defensa y el debido proceso. Estos temas en particular pues son fundamentales porque permiten comprender un poco más cómo está compuesto el sistema y para poder hacer valer sus derechos y cómo se garantiza un juicio cuando se desarrolle pues de manera justa. Comenzaré pues con la acción.
La acción es el derecho que tiene toda la persona, pues, de acudir a un órgano jurisdiccional y solicitar la protección de un derecho, solución de un conflicto, o es el medio, pues, mediante cual la persona inicia un proceso judicial y pide al juez que intervenga, pues, para resolver una controversia. En otras palabras, pues, la acción es el instrumento que permite poner en marcha, pues, el proceso ante los tribunales. Si la acción o el juez no puede intervenir, ya que es necesario, pues, que una persona solicite la protección de la justicia para que esta acción, pues, pueda ejercerse correctamente, debe existir ciertas condiciones para, pues, para hacerlas valer. Pues la primera es el interés jurídico, que es, ¿a qué me refiero con esto? Significa, pues, que toda la persona debe de tener un derecho, un interés legítimo que realmente esté afectando o resulte afectado. Si no existe el interés jurídico, pues la acción no puede prosperar y el juez incluso, pues, puede advertir de esa situación de oficio. La segunda condición es la pretensión, que consiste en la petición concreta formulada al juez contra la parte demandada. Es decir, es aquello que el actor, pues, puede obtener, pues, mediante una sentencia. Por ejemplo, puede solicitar el pago de una deuda, la entrega de un bien o nulificar un contrato. La tercera acción, pues, también son las declarativas, que buscan, pues, que el juez declare la existencia o inexistencia, o en este caso modalidad de un derecho de la relación jurídica. Un ejemplo pequeño, pues, para que me entiendan un poco más, es cuando una persona, pues, solicita que se declare la nulidad de dicho contrato. Las acciones constitutivas también es otro punto importante. ¿Por qué? Pues tienen que, como finalidad, tienen que crear, modificar y exigir una relación jurídica. Un ejemplo, pues, muy normal, pues, sería el divorcio, ya que mediante la sentencia, pues, se exige que se disuelva el vínculo matrimonial. Otro ejemplo, pues, es la rescisión de contrato por un incumplimiento. Otro tipo de acción, pues, sería el de condena, que busca, pues, que el juez ordene al demandado realizar una conducta determinada. Esa conducta, pues, puede constituir en dar algo como pagar una cantidad de dinero, hacer algo como firmar una escritura, o dejar de hacer algo como suspender la construcción ilegal. En materia penal, pues, la acción busca que el responsable cumpla con la sanción correspondiente. Otro punto importante, pues, son las acciones ejecutivas. Tienen como finalidad exigir el cumplimiento de un forzoso derecho, ya que se encuentra, pues, totalmente reconocido en un documento llamado título ejecutivo. En este tipo de acciones incluso pueden ordenarse en un embargo provisional para que garantizar el cumplimiento de la obligación. Las acciones cautelares también son fundamentales, pues buscan, pues, proteger provisionalmente a las personas o bienes o los derechos mientras se resuelve el juicio o el litigio. Principalmente, pues, su finalidad es evitar, pues, que el paso del tiempo cause un daño irreparable antes de que exista una sentencia definitiva. Las acciones, pues, también pueden clasificarse, pues, según el interés que protege. Por decir, ¿a qué me refiero? En las acciones particulares, pues, son aquellas también que defienden los intereses individuales como personas. En las acciones públicas, pues, son ejercidas por órganos del Estado para proteger el orden público. Ejemplo más claro, pues, es la acción penal ejercida por el Ministerio Público. Las acciones colectivas protegen los derechos de un grupo de personas o de toda una comunidad, como sucede en asuntos, pues, que son básicamente
relacionados con el medio ambiente, los consumidores o el patrimonio cultural. También existen acciones de grupos de intereses individuales homogéneos. ¿Cómo les puedo explicar? Una forma pues entendible. Son pues básicamente pues son los que permiten que varias personas hagan algo en conjunto o que sean afectadas todas al mismo tiempo por una misma causa. Por ejemplo, cuando un producto defectuoso ocasione daños a muchos consumidores. Además, pues las acciones se pueden clasificar pues de acuerdo con la materia que se trate. Existen, pues, por decir, las acciones civiles, mercantiles, laborales, penales y de amparo. Pues cada una tiene su proceso en específico y reglas y procedimientos. Después encontramos pues las excepciones. ¿Qué son las excepciones? Las excepciones pues es el derecho que tiene el demandado para defenderse y oponerse a la acción o a la pretensión del actor. Las excepciones pueden ser sustanciales o pueden ser procesales. Las excepciones procesales, para que me entiendan un poco mejor, atacan el procedimiento y no al fondo del asunto. En algunos ejemplos son la incompetencia pues del juez, la falta de personalidad y la falta de litispendencia, con la conexidad y la cosa juzgada. Las excepciones sustanciales atacan básicamente o directamente el derecho que reclama el actor. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando el demandado demuestra que ya pagó la deuda, que la obligación ya prescribió o que el derecho reclamó ya se extinguió. Las excepciones también pueden ser dilatorias o perentorias. Las dilatorias pues son las que retrasan el procedimiento y no destruyen pues la acción del actor. Un ejemplo de incompetencia del juez, ya que primero pues debe determinarse pues cuál es la competencia. Las perentorias, por el contrario, destruyen pues definitivamente la acción del actor. Entre los ejemplos más importantes se encuentran la prescripción, el pago de la cosa juzgada y que impiden que la demanda pueda prosperar. Todo esto pues de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Las excepciones generalmente pues deben hacerse valer al contestar a la demanda y serán resueltas por un juez competente pues durante todo el procedimiento. Otro tema pues bastante importante pues es el derecho de defensa. Este es un derecho humano pues que garantiza que toda persona pueda defenderse adecuadamente de un juicio. Este derecho pues comprende diversas garantías, como contar con un abogado, conocer de qué se le está acusando, ofrecer pruebas, presentar argumentos, impugnar resoluciones, guardar silencio cuando la ley lo permita y participar plenamente pues en todo el procedimiento que se esté llevando en su contra. El derecho de defensa busca asegurar pues que ninguna persona sea condenada, afectada sin haber tenido propiamente pues la oportunidad de defenderse. Finalmente pues hablaré pues del debido proceso. ¿Qué es el debido proceso? Pues son las garantías que aseguran pues que todo el procedimiento se lleve a cabo y se desarrolle respetando pues los derechos humanos conforme a toda la ley. Entre las principales garantías del debido proceso se encuentran la igualdad entre las partes, la imparcialidad del juez y la publicidad del procedimiento. El derecho a ofrecer y desahogar las pruebas, el derecho a presentar los alegatos y la posibilidad de recurrir a las resoluciones, la presunción de inocencia, el derecho de contar con una defensa adecuada y el derecho de ser juzgado por un tribunal competente e imparcial en todo el procedimiento. El debido proceso también garantiza pues que toda persona conozca los hechos por los cuales se le imputan y pues que tenga básicamente pues el tiempo suficiente pues para preparar su defensa justa, que sea escuchada pues antes de que se dicte pues la sentencia o la resolución que puede
afectar sus derechos. Con todo esto, pues la pequeña conclusión que les estoy diciendo aquí, pues básicamente pues la acción es el derecho que toda persona pues tiene acudir a los tribunales y solicitar la protección de sus derechos. Las excepciones constituyen en los medios de defensa del demandado para operarse pues básicamente pues a la demanda. El derecho de defensa garantiza pues que todos tengamos una defensa justa y tener el tiempo suficiente pues para programar sus diálogos. El debido proceso pues asegura que todo el procedimiento judicial se lleva a cabo respetando pues la Constitución y la ley de los derechos humanos. Pues en esta parte de lo que les estaba explicando, les voy a tratar de explicar pues un tema más complejo y los conceptos más importantes sobre el derecho procesal. También hablaré pues sobre sus etapas, las audiencias, la demanda y la ejecución de sentencia. Para comenzar es importante definir pues los tres conceptos, que es un juicio, un procedimiento y un proceso. El juicio pues es el procedimiento contencioso que inicia cuando existe un conflicto entre las partes y termina en una sentencia que queda firme y se ejecuta. El procedimiento puede ser el conjunto de pasos, reglas que se deben seguir para desarrollar un asunto. Es decir, indica cómo, cuándo y dónde deben hacerse y realizar cada actuación durante pues, todo el juicio. El proceso pues, es el conjunto de actos realizados por un juez y las partes, y pues su propósito pues básicamente pues, es resolver un conflicto mediante una sentencia, y pues si es necesario esa sentencia pues que se cumpla. El proceso pues tiene varias características importantes. Primero pues está integrado en muchos actos jurídicos como la pretensión, la demanda, la contestación, el ofrecimiento de pruebas, las audiencias, la sentencia. Además estos actos que les estoy mencionando pues están regulados por la ley y pues están dirigidos por un órgano jurisdiccional, es decir, pues un juez pues, que tenga competencia. Pues cuál es la finalidad del proceso, es resolver pues un conflicto planteado pues entre las partes mediante una sentencia basada en los hechos probados y que las normas jurídicas pues sean totalmente aplicables. El objeto del proceso pues es el litigio, es el conflicto que existe entre las partes. Ese conflicto está formado por la reclamación del actor y por la defensa o las excepciones del demandado. Cuando hablamos pues de un proceso jurisdiccional, pues lo primero que se nos viene a la mente es que nos referimos pues al conjunto pues de todos los actos que realizan las partes y un juez debe aplicar la ley para solucionar la controversia. Y pues ahorita pues les voy a explicar pues las etapas del proceso no penal. El proceso no penal, como el civil, familiar y mercantil, pues se divide en etapas. Pues la primera etapa pues es la postulatoria o expositiva. Aquí pues básicamente pues es donde se inicia el juicio. El actor pues presenta su demanda y explica los hechos, lo fundamenta de derecho y lo hace que lo que solicita pues el juez. Después pues el demandado, en la contestación de la demanda, pues puede negar los hechos, presentar excepciones, ofrecer pruebas e incluso pues presentar una reconvención, que es una demanda en contra del actor. En esta etapa pues queda planteado pues el litigio. La segunda etapa de este proceso no penal pues sería la conciliatoria. El juez pues busca pues que las partes lleguen a un acuerdo pues para evitar que con el juicio pues que logre continuar con el juicio y pues que acorte más rápido pues el proceso. Si logran conciliarlos, pues el proceso termina básicamente. Si no, pues existe un acuerdo, el juez fija los puntos precisos que serán en materia de juicio. La tercera etapa pues sería la probatoria. En esta es una de las etapas más importantes. ¿Por qué? Porque aquí las partes presentan las pruebas que demuestran
sus afirmaciones, pues las principales las pruebas son pues las documentales, las testimoniales, las periciales, las confesionales y las declaraciones pues, de cada parte. Esta etapa pues comprende pues, 4 momentos básicamente. Los primeros es que se ofrecen las pruebas de parte de las partes. Después el juez decide cuáles admite básicamente. Posterior pues las preparan y finalmente pues las desahogan durante pues toda la audiencia correspondiente. La cuarta etapa pues es la conclusiva. Cuando ya terminaron las pruebas, pues las partes presentan sus alegatos donde explican todo por qué consideran que tienen la razón. Después el juez analiza todo el expediente y dicta de sentencia de primera instancia. Pues la quinta etapa pues sería la impugnación. Si alguna de las partes no está conforme pues de los actos que dictó el juez, pues con la sentencia pues el juez ordena su recurso de apelación de un tribunal de segunda instancia pues para que revise la resolución. El tribunal puede confirmar, modificar, revocar la sentencia. La sexta etapa pues sería la ejecución. Si la parte condenada no cumple voluntariamente con la sentencia, el juez ordena su cumplimiento mediante la ejecución de forzosa. Por ejemplo, puede ordenar el pago de una cantidad de dinero, la entrega de un bien o un cumplimiento de una obligación, de hacer, no hacer y dejar de hacer. Las audiencias del proceso no penal, pues durante pues, todo el proceso pues existen 2 tipos de audiencias principales. La primera pues es la audiencia preliminar. Esta audiencia pues el juez revisa pues que todo el procedimiento sea correcto. También analiza la personalidad de las partes, resuelve las excepciones procesales, también intenta de conciliar las partes si es necesario y decide pues cuáles pruebas serán admitidas por el juicio. Esta audiencia sirve para preparar la etapa de juicio oral. La otra parte pues sería la audiencia de juicio, es la audiencia principal del proceso, pues donde se desarrollan las 5 etapas que ya les había mencionado. Primero pues se presentan los alegatos de apertura, donde pues cada parte defiende su postura y explica pues su teoría del caso. Después pues se realiza un desahogo de las pruebas. Por decir, desahogo de las pruebas me refiero a que pues como las partes llevan escuchando los testigos, los peritos y pues revisando documentos. Posteriormente pues se presentan los alegatos de cierre, pues donde cada parte pues explica por qué debe considerar que las pruebas le favorezcan. Después del juez declara la instrucción. Finalmente dicta pues la sentencia, señala una fecha para emitirla. La demanda pues es un documento pues con el que inicia el proceso. Ella pues el actor identifica las partes, narra los hechos fundamentales, jurídicamente pues hace la petición que le está pidiendo pues su cliente, pues lo ofrece las pruebas y solicita al juez que pues resuelva el conflicto lo más antes posible. Si la demanda pues presenta errores o está incompleta, el juez previene pues que el actor la corrija dentro pues, del plazo del que establece la ley. Cuando la demanda cumple los requisitos legales, pues el juez básicamente la admite, ordena el emplazamiento del demandado. ¿Qué es el emplazamiento? Pues el emplazamiento pues consiste en oficialmente pues que el demandado queda avisado o conozca pues de la existencia del juicio y pueda ejercer su derecho de defensa. Después el demandado presenta pues la constatación de la demanda, puede ofrecer pruebas, hacer valer excepciones e incluso presentar una reconvención. Pues seguiría pues la etapa probatoria. La etapa probatoria permite pues demostrar la verdad de los hechos. Las pruebas más comunes son las documentales, testimoniales, periciales, confesionales e inspección judicial. Pues estas pruebas que ya les había mencionado pues ofrece pues admitirse, desahogar conforme a las reglas establecidas por la ley.
Los alegatos, pues al terminar las pruebas, pues las partes presentan sus alegatos de apertura. Explican pues cuál es su teoría del caso y las pruebas que presentarán, los alegatos de cierre, la ejecución de la sentencia. Pues en conclusión de este punto, pues es que el proceso pues es el conjunto de actos jurídicos mediante pues los cuales pues el juez va a tomar decisiones de un conflicto pues conforme a la ley. El proceso pues se desarrolla de las etapas postulatoria, conciliatoria, probatoria, conclusiva, impugnación y ejecución de sentencia. Durante pues todo el procedimiento se presenta la demanda, las pruebas, las audiencias y finalmente a llegar hasta sentencia. Si la resolución pues no se cumple, pues básicamente de manera voluntaria, la ley pues permite la ejecución forzosa pues para garantizar que la justicia sea efectiva. Pues en este punto es un punto muy importante, y les voy a hablar sobre pues, el proceso penal, el Ministerio Público y las partes y colaboradores. ¿Qué es el proceso penal? El proceso penal pues es un conjunto de etapas mediante las cuales pues el Estado investiga a una persona por algún delito que haya cometido y determina si es responsable y si hay algo en su contra, impone una sanción. Su finalidad como Estado pues es esclarecer los hechos, proteger a la víctima, garantizar los derechos del imputado y lograr que se haga justicia. El proceso penal pues se divide en 4 etapas principales: investigación intermedia, juicio oral y ejecución de la sentencia. Pues la primera etapa pues es la de investigación. Como su nombre lo dice, pues la investigación comienza pues cuando se presenta una denuncia o una querella. A partir de ese momento pues el Ministerio Público dirige la investigación y trabaja junto pues con los policías y los peritos para reunir los datos de prueba que permitan esclarecer pues los hechos más fácilmente. Durante esta etapa pues puede ocurrir varias situaciones. Si no existen algunos de los elementos pues suficientes de los hechos, no constituye un delito. El Ministerio Público puede pues abstenerse de investigar, archivar temporalmente un expediente o decidir no ejercer la acción penal. En cambio, si encuentra datos suficientes para poder encuadrar y considerar que probablemente se cometió un delito y existe una persona responsable, solicita una audiencia inicial ante un juez. Dentro de esta etapa también exige la investigación complementaria, que inicia después de la formulación de imputación. Durante esta fase, pues el Ministerio Público y la Fiscalía General del Estado, pues continúan obteniendo pruebas pues para fortalecer sus argumentos. Esta etapa pues finaliza o concluye cuando el juez pues declara cerrada la investigación. Y pues la primera etapa pues sería la audiencia inicial. La audiencia inicial se desarrolla ante un juez de control. Primero se va realizando el control de detención. Cuando la persona pues fue detenida, verifica que la detención haya sido legal. Después el Ministerio Público pues realiza la formulación de la imputación, donde informa básicamente al imputado cuál es el delito que se le está atribuyendo y por qué cargos o hechos son los que lo sustentan. Posteriormente, el imputado pues tiene derecho a declarar y a guardar silencio. Después el juez decide si existen datos suficientes para dictar un acto de vinculación a proceso, lo cual significa que el procedimiento va a seguir continuando. Analizan las medidas cautelares. ¿Qué son las medidas cautelares? Pues es un método para poder proteger a la víctima o que no se fugue el imputado, como la prisión preventiva, la firma periódica y la prohibición de acercarse a la víctima. Finalmente pues se fija el plazo para la investigación complementaria. Segunda etapa intermedia. ¿Cuál es esta etapa? La etapa intermedia comienza cuando el Ministerio Público presenta la acusación formal. Su objeto principal pues es preparar el juicio oral. Durante esta etapa pues el juez
comienza con el Ministerio Público a presentar su acusación formalmente. Su objetivo pues principal es preparar la etapa de juicio oral. Durante esta etapa pues el juez revisa la acusación, las partes ofrecen sus pruebas, se eliminan las pruebas que sean legales, ilegales o innecesarias, se determinan los hechos que realmente pues hayan sucedido y los discutidos en el juicio. Al terminar pues esta etapa pues se dicta el auto de apertura a juicio oral, mediante la cual el asunto pasa por el tribunal de enjuiciamiento. Tercera etapa es una de las más importantes, que es la del juicio oral. El juicio oral es la etapa más importante del proceso penal. ¿Por qué? Porque básicamente pues aquí interviene en el tribunal de enjuiciamiento, que es distinto pues al juez de control. El juicio inicial pues empieza con los alegatos de apertura, donde pues tanto el Ministerio Público como la defensa presentan su teoría del caso. Después se desarrollan los desahogos de prueba, donde comparecen los testigos y se presentan documentos u otros medios de prueba. Pues al concluir las pruebas, ambas partes presentan los alegatos de clausura, explicando en qué consisten, en que las pruebas demuestran su postura. Finalmente, el tribunal emite la sentencia, que puede ser condenatoria cuando se acredita la responsabilidad del acusado, o absolutoria cuando no existen ninguna pruebas suficientes para poderle reprochar al imputado. Si la sentencia es condenatoria, también se determinará pues la sanción correspondiente y la reparación del daño por parte de la víctima. Esta etapa se llama etapa de ejecución. Es cuando la sentencia ya quedó firme y comienza pues esta etapa. Su finalidad pues es garantizar que la pena impuesta pues por el tribunal realmente se cumpla. Además, si pues pasa alguna de las partes que no están de acuerdo pues con la resolución emitida, puede presentar los recursos como la apelación, que el Tribunal Superior lo revise después de la sentencia. El Ministerio, ¿qué es el Ministerio Público? El Ministerio Público pues es la autoridad competente encargada pues de investigar los delitos y ejercer la acción penal en representación pues, de toda la sociedad. Entre sus funciones, pues ellos son encargados de dirigir las investigaciones, de coordinar la policía y los peritos, de reunir todas las pruebas suficientes, de presentar acusaciones ante el juez, solicitar medidas cautelares cuando sean necesarias, proteger a las víctimas y a los testigos, promover también los mecanismos alternativos de solución de conflictos cuando la ley lo permita, vigilar que el procedimiento pues respete la legalidad y los derechos humanos. Otra parte importante pues es el juzgador, pues es la autoridad que es encargada de resolver pues el conflicto de manera imparcial. Su función pues es dirigir y coordinar pues todo el proceso que se lleve a cabo para garantizar que se respeten los derechos de las partes, valorar las pruebas y dictar una sentencia conforme a la ley. El juez nunca debe representar a ninguna de las partes, únicamente aplica el derecho de manera objetiva e imparcial. Además, pues debe ser competente pues para conocer un asunto según la materia, el territorio y el grado que éste disponga. Las partes del proceso pues son el Ministerio Público, son las víctimas u ofendidos, el imputado, el acusado, asesor jurídico de la víctima y el defensor. ¿Qué es la capacidad de legitimación? Es para intervenir que en un juicio requieran dos condiciones. La primera pues es la capacidad de ser parte, que consiste en aptitud que tiene pues una persona de titular de derecho y obligaciones dentro del proceso. La segunda pues es la capacidad procesal, que es la posibilidad de comparecer personalmente y realizar los actos válidos dentro de todo el proceso de juicio. Cuando una persona pues es menor de edad o tiene alguna incapacidad legal que le impide manifestar o actuar mediante, pues va a ser mediante pues un representante. También existe la legitimación procesal. Que significa tener el derecho de acudir a un tribunal para iniciar un procedimiento. Y la legitimación ad causum, que implica realmente pues del derecho que
qué es lo que reclama. Les voy a explicar ahora sobre qué es el litisconsorcio. El litisconsorcio ocurre cuando participan un cierto número de personas como parte del mismo juicio. Pueden ser activo, pasivo y mixto. O también puede ser facultativo y necesario. Ahora les voy a explicar sobre los terceros y terceristas. En algunos casos intervienen personas que originalmente no formaban parte del juicio. A estas personas se les conocen como terceristas. Pueden intervenir para defender un derecho propio o apoyar a alguien de las partes. Los terceros también incluyen personas como testigos, peritos, traductores e intérpretes. Ellos participan en el proceso, pero no son parte del litigio. Les voy a explicar ahora la parte de la abogacía. Los abogados pues brindan una asesoría jurídica y representan a las personas durante el proceso. Existen dos figuras importantes. Abogado patrono, que es el que pues asesora al cliente, prepara escritos y acompaña durante el juicio. Y el abogado procurador, que además cuenta pues con un poder para representar legalmente al cliente y realizar actuaciones en su nombre. Colaboradores del juzgador. El juez pues cuenta con diversos ayudantes pues que le ayudan al funcionamiento del tribunal. Está como el secretario de acuerdos, que da fe a las situaciones y actuaciones, controla el expediente y pues autoriza las resoluciones. El secretario proyectista, que elabora los proyectos de sentencia para apoyar al juez o al magistrado. Está el actuario, que se encarga pues de realizar notificaciones, ejecutar las resoluciones judiciales fuera del juzgado. También existen conciliadores pues quienes ayudan a que las partes lleguen a un acuerdo sin necesidad de continuar con el juicio. Oficinas judiciales auxiliares. Pues dentro del poder judicial también cuenta con diversas oficinas que le ayudan a apoyar al trabajo de los tribunales. Entre ellas encontramos el archivo judicial, donde se resguardan los expedientes concluidos, la oficialidad de las partes, que ésta se encarga pues que recibe las demandas y pues las promociones, el boletín judicial, que es donde publican los acuerdos y las resoluciones también. En conclusión, pues lo que les quiero interpretar con esto, con lo que les acabo de decir, pues que el proceso penal pues está integrado en la etapa de investigación, intermedia, juicio oral y ejecución. Durante todo el procedimiento pues participan pues, diversas autoridades de personas como el Ministerio Público, el juez, víctima, imputado, los abogados y otros colaboradores judiciales. Cada uno pues cumple con su tarea y su función específica para garantizar el buen procedimiento que se lleva a cabo para permitir que los conflictos se resuelvan correctamente y de manera justa. Bueno, pues ahora les voy a explicar lo que son los actos procesales, resoluciones judiciales y prueba e impugnación. ¿Qué es esto? Pues es lo que abarca los actos procesales y las resoluciones judiciales por medio de la impugnación y la prueba del debido proceso. Los actos procesales, pues primero debemos entender qué diferencia hay entre un hecho procesal y un acto procesal. Pues los hechos procesales es un acontecimiento pues que produce consecuencias jurídicas dentro de un proceso sin depender de la voluntad humana de las personas. Un ejemplo pues sería el fallecimiento de alguna de las partes. En cambio pues el acto procesal pues depende de la voluntad humana y tiene pues como finalidad crear, modificar o exigir derechos o obligaciones dentro del proceso. Por ejemplo, presentar una demanda, contestar o interponer un recurso. Condición de un acto procesal. Para que un acto procesal pues sea válido, pues debe de cumplir tres condiciones. La primera pues es la forma. Esto significa cómo se debe realizar el acto procesal. Generalmente pues suele hacerse en español, respetando la oralidad y escritura que corresponda. Si un documento está en otro idioma, pues debe acompañarse de una traducción oficial. La segunda condición es el tiempo. Los actos procesales deben realizarse durante plazos establecidos por la ley. Existen diferentes clases de plazos: legales, judiciales, convencionales, comunes, particulares y prorrogables y perentorios. En materia civil, normalmente las actuaciones deben realizarse en 10 días y horas hábiles. Sin embargo, en materia penal,
Las actuaciones pueden prácticamente en cualquier momento o cuando sea necesario. La tercera condición es el lugar. Por regla general, los actos procesales pues deben realizarse juzgando correspondiente cuando deben practicarse pues fuera de la competencia territorial del juez. Se utilizan comunicaciones procesales como el exhorto, la preclusión, caducidad y prescripción. La preclusión significa que esta etapa del proceso pues termina, y ya que esta termina por falta de actividad, la otra sería pues la prescripción. Extingue la acción para reclamar un derecho, y pues aunque en algunos casos el derecho material pues continúa existiendo. La clasificación de los actos procesales. Los actos procesales se dividen en tres grupos. Actos procesales son los realizados por quienes intervienen en el juicio. En ellos pues encontramos lo que es la petición, como la demanda, actos de prueba, donde se pueden ofrecer pues, los documentos y testimonios peritajes. Los actos de alegación, los que son los argumentos finales, o actos de impugnación, mediante pues, los cuales combaten las resoluciones del juez. Los actos de disposición, como el destinatario o la transacción. Pues los actos del órgano jurisdiccional son los realizados por el juez. Entre ellos pues se destacan las resoluciones judiciales, las audiencias, los actos de ejecución, las comunicaciones procesales, y los actos de terceros pues serían los que colaboran principalmente mediante declaraciones de testigos, dictámenes de peritos, actos de cooperación con las autoridades. Otro punto importante son las resoluciones judiciales. Las resoluciones judiciales pues son las decisiones emitidas por el juez durante todo el proceso. La resolución más importante pues es la sentencia, es la última decisión del juez. Pero primero pues está el preámbulo, donde aparece el juzgador, el expediente y las partes. Después están los resultandos, donde se narran los hechos del juicio. Después están los considerandos, donde el juez explica las razones jurídicas de su decisión. Finalmente están los puntos resolutivos, que contienen la decisión final. Existen dos tipos de sentencia, la definitiva y la interlocutoria. También existen los autos, que son las resoluciones que resuelven las cuestiones durante todo el procedimiento. Les voy a explicar ahora pues cuáles son las comunicaciones por las cuales se pueden comunicar en medio del proceso judicial. Son las comunicaciones procesales. Sirven pues para informar o requerir las partes. Pues las principales son oficio, exhorto, carta rogatoria internacional, citación, requerimiento, emplazamiento y notificación. Las notificaciones pueden hacerse por cédula, personalmente, por estrados, por edictos, por correo o por medios electrónicos, como sea más beneficiario para llevar a cabo el proceso. La ineficiencia del acto procesal: cuando un acto procesal no cumple ciertos requisitos legales, pues pierde la eficiencia, y existen tres grados. La inexistencia es cuando, por decir, un acto realmente nunca existió jurídicamente. Por ejemplo, una sentencia dictada por alguien que no es juez. Nulidad absoluta: cuando el acto existe, pero contiene un defecto muy grave y debe ser invalidado. La nulidad relativa: cuando el acto puede corregirse y convalidarse. Existen pues estos cuatro principios importantes, que es el principio de especificidad, trascendencia, protección y convalidación. Estos principios pues principalmente determinan cuándo proceder a declarar la nulidad del acto procesal. Ahora les voy a hablar sobre los medios de impugnación. Los medios de impugnación pues permiten combatir las resoluciones judiciales que es considerada incorrectas. Una de ellas pues es el pequeño incidente. ¿Qué es el pequeño incidente? Es como se abre una pequeña resolución en medio del proceso para agregar unas cuestiones accesorias dentro del mismo proceso. Otro es el recurso de apelación. ¿Qué es esto? ¿Qué es el recurso de apelación? Pues sirve pues mediante el cual un superior pues revisa la resolución del juez y la confirma, modificando o revocándola. También existen administrativos como la reposición o la alzada. La prueba. ¿Qué es la prueba?
Pues la prueba tiene como finalidad pues garantizar la certeza del juez sobre los hechos controvertidos. Los medios de prueba más importantes pues en la confesión, la documentación, dictámenes periciales, testimonios, inspecciones judiciales. Existe una gran diferencia entre la prueba científica y la prueba procesal. La prueba científica busca comprobar teorías, y la prueba procesal busca demostrar los hechos concretos relacionados con un juicio. Durante todo el procedimiento probatorio, el juez debe actuar con base a la absoluta imparcialidad, de respetar el principio de contradicción, permitiendo pues que ambas partes pues, participen en el desahogo de las pruebas. Otro punto sería la valoración de las pruebas dentro de este mismo. Una vez desahogadas pues, las pruebas, el juez debe valorarlas. Existen tres sistemas. El primero pues, sería la prueba legal, el segundo sería la sana crítica y el tercero el sistema mixto. El juez debe explicar la sentencia porque otorgó determinado valor a cada prueba. El derecho probatorio. ¿Qué es el derecho probatorio? Pues el derecho probatorio se encarga pues prácticamente pues de que la función de las partes admitan los hechos controvertidos y la carga de las pruebas que corresponden principalmente que afirman un hecho. Mediante el procedimiento probatorio pues se llevan a cabo varios requisitos pues cuáles son específicos para poder resolver el conflicto entre las partes. El derecho de pruebas tienen que ser desahogadas y valoradas conforme el derecho. También existe la teoría de la prueba ilícita que establece que las pruebas obtenidas violando la Constitución o la ley puedan carecer de valor jurídico. La impugnación, ¿qué es esto? ¿Qué es la impugnación? Es un acto mediante pues la cual parte de una resolución judicial por considerada ilegal o incorrecta. El procedimiento pues comprende pues 5 etapas. La primera es la de interposición, la segunda es de motivación, la tercera es de admisión, la cuarta es de sustanciación y la 5 es de resolución. Estas pueden ser verticales y horizontales. ¿A qué me refiero con esto? Verticales, que otro juez de su misma autoría pues pueda resolver ese mismo caso o verificarlo para poder confirmarlo. Horizontales, me refiero a que otro juez de segunda instancia pueda ayudarle al juez de primera instancia a resolver el caso. Asimismo, pues pueden ser de anulación, de sustitución o de control. Finalmente, pues existen los procesos impugnativos que se promueven una vez que existe la sentencia firme con la autoridad de la cosa juzgada.